Cordial saludo. Vamos a hacer la presentación del trabajo colaborativo en lo que corresponde al video de Economía Internacional en su fase final. Los integrantes son Britney Nader Reaguantín, Diego Muñoz Caicedo, Luis Enrique Romero, Óscar Andrés Urrutia y quien les habla, Álvaro Luis Palma. Iniciaremos con la primera pregunta. Desde el punto de vista, ¿cuál será el comportamiento de la economía internacional para los años 2020 y 2021? Le cedo la palabra a Óscar Andrés. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Pues de acuerdo a lo expuesto en la guía, hacemos la presente reunión y de acuerdo al punto que mencionó el compañero Álvaro, pues desde un punto de vista expongo lo siguiente. Teniendo en cuenta que la pandemia generada por el virus COVID-19 en el año 2020 ha traído costos sociales, económicos y políticos de gran magnitud en todas las regiones del mundo sin importar su nivel de desarrollo y crecimiento económico, los organismos económicos internacionales han evidenciado que en diferentes análisis que el ritmo de crecimiento durante los años por parte de la pandemia ha tenido una recuperación variada, pero ha sido considerable. Se observa de manera negativa, pero también se enmarca por los brotes que está sufriendo la población en estos momentos. Los sectores que han sido como más afectados ha sido el del turismo, las exportaciones y los productos básicos industriales que se importan o se exportan. Por lo anterior y teniendo en cuenta estos efectos secundarios de la pandemia, varios países han analizado con preocupación que podrían perder los incrementos de ingreso per cápita alcanzados en los últimos años. Por ejemplo, en Colombia. En Colombia se ha afectado porque el ingreso per cápita ha descendido casi un 20%. Asimismo, se logra observar con el material pues, que hemos documentado que existen diferentes riesgos tendientes a mejorar la situación de las regiones, desde su escenario económicos, sociales y políticos, ya que hemos venido evidenciando que están presentando nuevos brotes, obstáculos logísticos para la distribución de vacunas, así como tensiones financieras ocasionadas por los elevados niveles de la deuda y la posibilidad de los impactos de largo plazo que la pandemia va a traer para los ingresos de la economía colombiana. Por lo anteriormente expuesto, puedo concluir que las perspectivas económicas mundiales para el año 2021 y 2022, teniendo en cuenta la contracción económica del año 2020 por la pandemia y desde una perspectiva positiva, al notarse una leve mejoría de los sectores económicos en la mayoría de los países, se ha logrado acceder a una serie de vacunas que permiten mitigar y prevenir los efectos del virus en la población. Genera un panorama prospectivo de crecimiento y desarrollo en cada una de las regiones, mejor de lo que se había esperado. Esta perspectiva de mejoría se debe a la flexibilización de las restricciones que cada país ha aplicado en la pospandemia, con el objetivo de normalizar su comercio y su economía. Aunque esto se deriva de que cada región tenga unas políticas económicas y sociales fortalecidas para su efecto, como el plan de vacunación, que se debe aplicar de manera óptima y masiva, evitando nuevos rebrotes como el coronavirus y la llegada de futuros cierres económicos. Compañero, ¿tú puedes complementar ahí la respuesta? Listo, Óscar. Podemos establecer, y a manera de conclusión, pues que la cuenta corriente de la balanza de pagos colombiana va a tener una reducción del 24% proyectada para el 2021. Y las exportaciones posiblemente caerán cerca de 40 millones de dólares para este año 2021. Las importaciones se aumentarán según la proyección del 2021 en un 26%, correspondiente a 46 millones de dólares. La causa del descenso en la cuenta de balanza de pagos se debe en gran medida al efecto, como lo plantea el compañero Óscar, por la pandemia del COVID-19, que muy seguramente pues, mantendrá la tendencia negativa para el 2022. Es necesario precisar que para el año 2020 fue un proceso complejo y difícil debido a las transformaciones en muchos aspectos de la cotidianidad, lo comercial, la vida familiar, las políticas públicas, las políticas empresariales, tanto a nivel nacional como internacional, además de una transformación digital que estaba como un proyecto futuro, pero que se convirtió en una necesidad inevitable que se incorporó por parte de los gobiernos, los hogares, las empresas, como en la educación. La pandemia del COVID-19 puso retos a todos los países para efectuar medidas de carácter restrictivo, además de medidas de confinamiento que desaceleraron el consumo a nivel internacional
En otras palabras, pues dichas medidas generó consecuencias en las operaciones empresariales, la distribución de productos, el suministro de bienes y servicios. Esto no es más que un problema económico de oferta y demanda que tiene unas condiciones y unas soluciones alternativas a las ya conocidas. El 2020, pues básicamente se puede catalogar como un año de recesión económica, donde todos los países se vieron comprometidos en sus economías, donde Colombia pues no fue ajeno al proceso. Esto pone en evidencia que Colombia está afrontando su primera recesión económica en su reciente historia. Lo cierto es que Colombia no tiene una experiencia en este tipo de situaciones. Por lo tanto, el reto para el 2021 es cómo restaurar la economía y en los próximos 5 años es una meta que se debe trabajar en conjunto con el gobierno, el sector empresarial, las familias, los trabajadores a ese nivel nacional como internacional. Es necesario entonces, en lo que falta del 2021, una serie de acciones que permitan reactivar de manera expedita la economía que ha sido colapsada por la pandemia. Y de esa manera se requieren grandes reformas estructurales que permitan al país generar condiciones para un crecimiento compatible con los recursos que dispone el país a corto plazo y que permita recuperar el nivel de crecimiento que se traía antes de la pandemia del COVID-19. Eso es lo que respecta al punto 1. El punto 2, proyecte cómo sería la relación de los países latinoamericanos con el resto del mundo para el periodo de estudio. Cedo la palabra. Buenas tardes. A continuación voy a dar respuesta al punto 2, que es la relación comercial desde los países latinoamericanos. Los países latinoamericanos son los más golpeados por la pandemia del COVID-19, lo que esto ha generado una gran contracción en la economía, que ha tenido un alto costo económico y social, lo que ha representado un pobre desempeño a nivel de crecimiento, un promedio y un limitado desempeño de los indicadores sociales del producto de los movimientos sociales acaecidos al final del 2019. La pandemia tendrá un impacto de largo plazo en las economías latinoamericanas, con una alta probabilidad que los bajos niveles de educación y de empleo impacten los ingresos futuros. En tanto, el aumento del endeudamiento público como privado puede generar una presión en el sector financiero y frenar la recuperación. A pesar de los problemas generados por la pandemia, existen manifestaciones favorables en el futuro económico de los países latinoamericanos y del Caribe, teniendo en cuenta que el PIB regional cayó en un 67% sin incluir a Venezuela para el 2020 y se proyecta un crecimiento para el 2021 de un 44%. Cedo la palabra a la compañera. En argumentación con lo que dijo el compañero respecto a la relación comercial en Latinoamérica con el mundo, el comercio es un motor de crecimiento que genera empleo, reduce la pobreza y aumenta las oportunidades económicas. Sin embargo, para las economías en desarrollo ha tenido ciertas dificultades, ya que ha tenido que enfrentar factores indirectos que obstaculizan el acceso a los mercados mundiales, como la infraestructura, la tecnología, incluso entornos regulatorios que no favorecen el crecimiento de las empresas y la innovación internacional, sino que hacen como medidas proteccionistas para el propio país. Respecto a las exportaciones, mayormente se basan en la extracción de recursos naturales, mayoritariamente en industrias mineras, petrolíferas, agroindustria, manufactura y agrícola como su sector principal económico. Sin embargo, tras la recuperación transformadora post-COVID-19, se espera un lento crecimiento en los próximos años, en el que será difícil recuperar el empleo, remontar la informalidad y revertir los aumentos de pobreza extrema que antes ya se venían llevando
ya que se ha profundizado el debilitamiento de la cooperación internacional y el multilateralismo. Al menos 80 países pusieron restricciones a las exportaciones de productos. En la recuperación se han visto ciertos riesgos que pueden existir, que puede ser como la incertidumbre respecto a la efectividad de las vacunas. Debido a los gastos hay un alto endeudamiento global que se ve en las iniciativas globales del alivio de deuda. No incluyen por ahora a los países en renta. Después de la caída del 7.1% en 2020 para América Latina y una tasa de torno a 4% en este año, en la última década se vio un crecimiento igual a 1.8% en el nivel de la actividad pre-pandemia, o sea, es decir, antes del COVID-19, el cual se alcanzaría posiblemente en el año 2023. Las relaciones de América Latina con el resto del mundo debe enfocarse especialmente en el cooperativismo, sin que los países salgan perjudicados. Debe enfocarse en las áreas investigativas y sociales. También se debe incluir proyectos en los sectores industriales, empresarial y agroindustrial, donde estos puedan desarrollarse eficazmente. Y por último, las deudas con las potencias mundiales se deben cubrir pensando en no afectar más la economía latinoamericana. Bueno, entonces yo voy a exponer el tercer punto que se refiere a pues cuál sería como el consejo en materia de política exterior que se le daría a Colombia. Entonces, haciendo el análisis pues, y teniendo en cuenta también los aportes de los compañeros, miramos y concluimos todos que hay una recesión debido pues, a la crisis política y social que se viene presentando. Entonces, creo que lo más importante para el Estado y pues, el país en general sería planear tener un plan de activación económica. Pero pues también hay varios factores que influyen en esto, que es la deuda que se adquirió para la solvencia de la pandemia, por ejemplo. Entonces, el plan en sí tiene que ser muy, muy estructurado y llevado de la mano pues con políticas claras de reactivación, ¿no? Y creo que en este punto es muy importante tener en cuenta el mercado nacional, las empresas nacionales, productos nacionales, los territorios colombianos, aprovechar las riquezas naturales, el alto potencial del agro, por ejemplo, en Colombia. Entonces creo que es demasiado importante potenciar a nivel primero nacional para tener productos, para tener competitividad a nivel exterior. Pues eso es lo principal. Y lo otro es también desarrollar y reestructurar también, ¿no? Los diferentes tratados que se ha hecho con otros países, porque miramos que en la mayoría de estos tratados pues sí, hay como muchos beneficios a la empresa exterior y de cierta manera pues se ata a las empresas nacionales y al productor nacional. Entonces se debería pensar también en la reestructuración de leyes y políticas económicas para lograr que haya un mayor beneficio para Colombia. Creo que eso sería todo. Quería complementar un poco el tercer punto a lo que ya se ha planteado, y se requiere básicamente frente a la política comercial colombiana fortalecer los mecanismos de promoción a las exportaciones, tomando en cuenta el proceso productivo de las empresas nacionales para establecer mecanismos de apoyo para, si es el caso, ayudar a mejorarlos y optimizarlos con el fin de disminuir los costos en la producción y hacerlas más competitivas
pero también se hace necesario un apoyo a las pymes para que ellas puedan incursionar en el mercado internacional y puedan comercializar sus productos, y para ello es necesario que el gobierno piense en crear una figura que les permita realizar dichas exportaciones. Entonces, de esa manera, pues podemos concluir el trabajo colaborativo, haciendo un llamado al gobierno nacional de que se le preste mayor atención a la promoción de las exportaciones y se le dé mayor importancia a las pymes como jalonadoras de la economía nacional, teniendo en cuenta que representan más del 90% de las empresas en Colombia. No sé si alguien tiene algún aporte adicional. Por parte mía, no, compañero. Listo, entonces podemos dar por concluido nuestro trabajo colaborativo de acuerdo a lo que ha sido solicitado por la guía en la fase última de economía internacional. Muchas gracias.